En otro carril de la corrupción, pues evidentemente está este tema del huachicol. Ayer el diputado del PAN, Marcelo Torres, entregó una copia a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República contra los hijos de López Obrador. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Azucena, con el gusto de saludarte, por supuesto a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay una denuncia formal interpuesta por el PAN contra los hijos de López Obrador? Hay una denuncia y hay una ampliación de una denuncia. Ajá. Sin embargo, no resto decir que estos son delitos por los que se están acusando, que se deben de perseguir de oficio y que definitivamente hoy la Fiscalía está acorralada en su propia trampa, porque realmente lo que creemos es que al final del camino, te lo digo pues de una manera lamentable, creo que no va a pasar mucho, que son algunos chivos expiatorios. Sin embargo, los peces gordos creo que no van a ser tocados por este gran pacto de impunidad entre gobierno, con políticos y con el crimen organizado. Y ahora esto nos va llevando al por qué entendemos que para el crimen organizado era muy importante operar en los procesos electorales, en las elecciones, para tener el control absoluto de todos los puertos y a las aduanas de este país. ¿En qué basa la denuncia? O sea, ¿se refiere usted a los tres hijos, a José Ramón, a Bobby, a Andy? ¿O quiénes están mencionados? Exactamente, es correcto, más un número interminable de personajes de la política, vicealmirantes, gente de la Marina, a la que ayer lo dije con mucha claridad, López Obrador y todo este movimiento de la Cuarta Transformación corrompieron a las autoridades que más gozaban de credibilidad del pueblo mexicano y que hoy esa imagen está por los suelos. Es importante destacar que este es el mayor escándalo de corrupción en la historia de México y que está ocurriendo aquí y ahora bajo la complicidad de Morena y el silencio de las más altas esferas del poder. Y yo te hablo con absoluta claridad, el huachicol fiscal se ha convertido en la estafa más grande contra la nación y no estamos hablando solo de combustible robado, estamos hablando de un sistema criminal incrustado en el propio gobierno federal, diseñado y operado desde las aduanas, desde los puertos, los megaproyectos, con la participación, como lo acabamos de mencionar, de los hijos de López Obrador y un personaje al que le tenemos que poner realmente el dedo sobre él, es Adán Augusto López Hernández y además mandos de la Secretaría de Marina. Y lo más grave es que todo esto ocurrió bajo el cobijo de Morena y con el conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, por eso dejarlo claro que la Cuarta Transformación prometió honestidad valiente y terminó siendo la complicidad descarada. El discurso pues funciona, ¿no? Pero se necesitan pruebas, Marcelo. Definitivo. ¿Cuáles son? Así es. Así es. A ver, hay una serie de documentos, hay una serie de análisis, incluso análisis y datos que fueron proporcionados por la propia Secretaría de Hacienda y el SAT, y lamentablemente que hasta el 2021 tuvimos, de cómo se fueron incrementando las importaciones de los aditivos, de los aceites y todo esto, y cómo se fueron compensando unas cosas con otras para disfrazar el internamiento, la importación de estos aceites o aditivos, O sea, y bajaba que en el número realidad era de huachicol. bajaba la importación de combustible y subía la de aditivos. Exactamente, es Y eso decir, hubo prueba. un incremento entre el 2018 y el 2021, datos oficiales, no hemos hablado de suposiciones, son datos oficiales. Desde el 2018 al 2021, más del 120% fue lo que tuvo de incremento en cuanto a millones de barriles, de 45.8 millones de barriles hasta 102 millones de Y eso barriles prueba en qué, contrabando de Marcelo. combustibles. A ver, lo que está demostrando es que fue una forma en la que disfrazaron la importación de estos aditivos, de estos aceites que no pagaban el IEPS, por eso es el huachicol fiscal, más allá del huachicol físico, Sí. y evidentemente lo intercambiaban por auténtico combustible, por gasolinas, por turbocinas y demás, que es lo que se ha ido distribuyendo a lo largo y ancho de todo el ¿Cuál país. sería la participación directa de los hijos de López Obrador? Bueno, ellos han participado directamente en toda esta red de corrupción con los enlaces en Estados Unidos, por eso ya vamos entendiendo el tema de la casa gris,
de todas estas empresas, pero sobre todo cómo han ido operando internamente en México en la distribución de todos estos combustibles. Por eso es que tú hoy puedes ver gasolinas más baratas de lo que se venden en las gasolineras, entre comillas, oficiales y que están a resguardo de Pemex. ¿Cómo es posible que puedas vender litros 3, 4, 5 pesos más baratos? Y hay otro dato importante, lo que se maneja en el autotransporte nacional, porque muchos lo sabemos, yo he tenido contacto con muchos empresarios en este medio, están obligados a comprar el diésel directamente a estas empresas, entre comillas, que están realmente importando el combustible y con ello pegándole fuertemente el erario público. A ver, diputado, pues si nos puede presentar a alguno de estos empresarios para poder hablar con ellos y que lo denuncien públicamente. Me dice que conoce varios, ojalá que podamos hablar con alguno, si es posible. Y la última situación, diputado, ¿cómo se relaciona Dan Augusto López con todo esto del huachicol fiscal? Bueno, él ha sido señalado, hay una serie de testimonios, hay una serie de documentos en donde se le vincula, por supuesto, con Hernán Bermúdez y otros, el hermano de él mismo, y otros empresarios más. En su propia notaría se constituyeron muchas de estas empresas que definitivamente pues, dan a la luz pública el vínculo que tiene Dan Augusto López con todo este crimen organizado, con esta banda criminal que está realmente afectado terriblemente al país. O sea, Dan Augusto con una mano en la barredora y la otra en el huachicol fiscal. Por supuesto, y hay que decirlo claramente, desde el 2019 Obrador anunció con bombo y platillo un supuesto golpe mortal al huachicol. Lo único que hizo fue cerrar ductos, provocar un desabasto y lo presentó como una muestra de valentía, pero fue una falsedad. La verdad es otra, el huachicol nunca desapareció, se transformó en un negocio más rentable, más protegido y más político. Y que cuando realmente el crimen organizado vio su rentabilidad, pues dijo, pues esto es mío, también le entro, se formó y por supuesto hoy hay una gran sociedad narcopolítica. Bueno, vamos a ver si algo hace la Fiscalía General de la República. Gracias, diputado Marcelo Torres del PAN. Buenos días. Gracias, Susana, muy buenos días. Gracias. Vamos